Saludo a la iglesia con la paz del Señor. Invito a la iglesia a abrir el 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 18 y el capítulo 5, versículo 7. Nos dice así la palabra del Señor en el capítulo 4, versículo 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales. Versículo 7 del capítulo 5. Porque por fe andamos, no por vista. Amén. La iglesia se puede sentar. Gloria a Dios. Aquí el apóstol Pablo dice, andamos por fe, no por vista. La Biblia nos dice, la palabra de Dios nos dice que la salvación es por fe. Nosotros somos salvos por la fe. En Gálatas 3:10 dice, maldito lo que depende de las obras de la ley. Porque por la ley nadie se salva, nadie se justifica ante Dios. Nos justificamos ante Dios por la fe. Y como se dijo antes, Dios está hablando. La hermana dijo antes en la escuela dominical que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Aleluya, Dios está hablando. Dios ya está hablando desde el principio. La fe viene por el oír la palabra de Dios. En el libro de San Marcos, cuando en la transfiguración, cuando Jesús subió al monte con 3 de sus discípulos, con Pedro, Juan, me parece, y uno de sus discípulos más. Cuando Jesús ahí la cara de Jesús se puso blanca, ¿no? Y la ropa de Jesús se puso blanca como la nieve. Cuando bajaron de ahí, del monte, dice la Biblia que había una gran multitud. Había una gran multitud que estaban con sus discípulos. Había una gran multitud que estaba con sus discípulos, acorralando ahí a sus discípulos. Había un hombre ahí que pedía la sanidad de su hijo, que su hijo estaba mudo. Su hijo estaba sordo y mudo. Mira cómo dice la palabra de Dios. Aquí dice, cuando llegó San Marcos 9, 14, del 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él les saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Le dijo, cuando Jesús, él estaba en el monte, esa persona se fue a por sus discípulos, se fue donde estaban los discípulos. Todavía Jesús no había bajado, se fue a donde estaban los discípulos de Jesús. Y esa persona le dijo a sus discípulos que sanase a su hijo. Y sus discípulos, ellos no podían sanarlo. Ellos no lo sanaron. Aquí más abajo nos dice,
aquí nos dice que Jesús les dijo a sus discípulos: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Jesús les dijo a sus discípulos generación incrédula, porque ellos eran incrédulos. Eran sus discípulos, pero eran incrédulos. Hoy en medio de la iglesia hay personas que todavía son incrédulas. Que Dios nos ayude y Dios nos dé esa fe que necesitamos, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no podemos tener la salvación. Nosotros no nos salvamos. Si no tenemos fe, no podemos tener la salvación. La salvación es por medio de la fe. Y al oír la palabra de Dios. Porque es el oír la palabra de Dios, viene la fe. Por medio del oír la palabra de Dios. Más adelante nos dice que había un ciego llamado Bartolomeo. Y ese ciego, imagínate el ciego si fuera por vista, si fuera por vista, él si fuera por vista, él no iba a ser sanado. Si él llega a ser por vista, si él se lleva a mover por vista, él no iba a recibir la sanidad, porque sería por vista y él no podía ver. Como dice la palabra, como hemos leído en 2 Corintios 5, nos movemos por fe, no por vista. Y la fe viene por medio del oír la palabra de Dios. El ciego Bartolomé, él estaba escuchando, él oía la palabra de Dios. Y él en ese momento dijo: Hijo de David, ten misericordia de Dios, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Nosotros tenemos que clamar a Dios y decirle: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Nosotros tenemos que clamar a Dios. Muchas veces nosotros no clamamos a Dios como deberíamos clamar a Dios. Santo Jesús. Jesús. Pero ¿qué pasó con los discípulos? Los discípulos, ellos no podían sanar al enfermo, porque resulta que los discípulos no estaban en ayuno y oración. Jesús les dijo: este género no sale sino con oración y ayuno. Hoy hay discípulos, hay creyentes que están en la iglesia, pero no tienen esa fe por causa de la oración y el ayuno. Y nosotros necesitamos ayunar, nosotros necesitamos orar para que esa fe en nosotros sea fortalecida. Debemos fortalecer esa fe, debemos fortalecer, porque nosotros tenemos una misión, como se ha dicho esta mañana, tenemos una misión. Lo que Dios quiere verdaderamente es que sean salvos, que todos procedan al arrepentimiento y sean salvos. Dios desea que todos sean salvos. Tenemos una misión de predicar el Evangelio. Santo Jesús, ten misericordia, Padre. Jesús. Y Abraham también. Abraham, la Biblia dice que Abraham fue movido por fe. Abraham oyó la voz de Dios. Abraham ha oído la voz de Dios y Abraham ha obedecido, porque él sabía que Dios era fiel. Él ha confiado en Dios y él sabía que Dios era fiel. Nosotros debemos confiar en Dios. Nosotros debemos confiar en lo que dice la palabra de Dios. Que si necesitamos sanidad, si necesitamos un milagro, tenemos que confiar en la palabra de Dios. Tenemos que confiar en la promesa de Dios. No debemos dudar,
porque la duda es pecado. Cuando nosotros dudamos, ya estamos pecando. Sin fe es imposible agradar a Dios. No debemos dudar. Todo lo que le pidamos al Padre, dice su palabra, lo recibirán. Todo lo que le pidemos al... Pero ¿qué pasa hoy? El pueblo de Dios está dudando. Está dudando. Se pone a orar, le ora al Padre y luego se levanta y está con duda. Está triste, está desesperado, está en un estado que no tiene fe, y es imposible agradar a Dios de esa manera. Si te levantas así de la oración, debes volverte a poner de rodillas. Debes ponerte a poner de rodillas y clamar, así como el ciego Bartomé. Debes clamar: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, hasta que te levantes en gozo. Debemos, hasta que sientas que Dios te ha escuchado, hasta que sientas que el Espíritu Santo ha escuchado tu palabra. Si no, vuelve a ponerte de rodillas, vuelve a clamar al Señor, hasta que sientas verdaderamente que Dios te está escuchando, porque sin fe de nada vale. De nada vale, tú te pones de rodillas, estás clamando y te levantas y te sientes mal. Te sientes, que a ver si va a pasar, a ver si me va a ayudar Dios. Cuando tú te pones de rodillas, debes confiar que todas las cosas operan para bien a aquellos que aman a Dios. Todas las cosas operan para bien para aquellos que aman a Dios. Debes creer en esta palabra, debes creer en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, santo. La palabra de Dios es verdadera, la palabra de Dios es vida. A todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A todo aquel que cree no se pierda. Pero creemos verdaderamente, creemos, estamos fundados en la fe verdadera, tenemos esa fe. Sin fe nosotros nos perdemos. Sin fe es imposible que Cristo habite en nosotros. ¿Tienes fe tú de que Cristo está en ti? ¿Tienes fe que Cristo está andando contigo, de que tú estás andando con Él? ¿Tenemos fe verdaderamente? ¿Tenemos esa fe? Tenemos que preguntarnos, ¿tenemos esa fe? Y si no tenemos esa fe, debemos pedirle al Señor: Señor, ten misericordia de mí. Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Danos esa fe, Señor. Quita nuestra incredulidad, Señor. Debemos pedir al Señor: Señor, quita la incredulidad de mi corazón, Padre. Quita la incredulidad de nuestro corazón. Danos esa fe, Padre, porque por medio de la fe nosotros somos justificados ante el Padre. Por medio de la fe nuestros pecados son perdonados. Por medio de la fe hay sanidades. Por medio de la fe hay milagros. Por medio de la fe hay curas. Santo Jesús. Por medio de la fe Abraham alcanzó la promesa. Santo Jesús. Por medio de la fe tú alcanzas la bendición. Santo Jesús. La mujer del flujo de sangre, había una gran multitud, y ella dijo dentro de ella: si tan solo tocar el manto del Señor Jesús, seré sana. Esa mujer padecía de flujo de sangre de hace unos 10 años, gastó todo su dinero en medicinas, pero ella oyó la palabra de Dios. Ella oyó que Jesús estaba ahí, que Jesús sanaba enfermos. Ella oyó la palabra de Dios. Y ella tuvo fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y por eso nosotros también tenemos que predicar el Evangelio. Nosotros tenemos que predicar esta palabra. Jesús sana, Jesús no cambia. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Santo Jesús. Ese Jesús que yo estoy hablando, ese Jesús me sacó a mí de la droga. Ese Jesús me dio una nueva vida. Ese Jesús me libertó de lo peor, de las tinieblas a su luz.
Me dio una nueva oportunidad, yo pude morir, me caí de un segundo. Gracias a ese Jesús, ese Dios vivo, ese Dios que vive. Ese Dios es verdadero y tenemos que hablar de ese Dios verdadero. Santo Jesús. Porque para que la gente pueda tener fe es por medio de su palabra. Para que la gente se salve por medio de la fe. Santo Jesús. Y debemos perseverar en esa fe. Debemos perseverar alimentando al Espíritu. No debemos satisfacer los deseos de la carne. No debemos buscar lo terrenal. Cuando nosotros buscamos más lo terrenal, estamos perdiendo esa fe. Estamos debilitando esa fe. Debemos alimentarnos de esa fe. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Santo Jesús, sino de esta palabra. Esta palabra nos da vida, esta palabra nos alimenta. El que crea en mí, Jesús ha dicho, aunque muera, vivirá. Santo Jesús, si creemos en Él, tenemos esa fe. Si tenemos verdaderamente esa fe, como un grano de mostaza, diremos a este monte, muévete, y el monte nos obedece. Santo Jesús, gloria a Dios. La fe no es algo que tenemos ya. La fe representa algo del futuro y algo invisible, algo que no lo podemos ver, pero creemos. Y debemos creer con todo corazón. Santo, y estamos aquí por un propósito. Estamos aquí por un propósito porque creemos en el Hijo de Dios que murió por nuestros pecados y solo a través de su sangre nosotros tenemos el perdón de pecados. Solo a través de su sangre que derramó en esa cruz del Calvario nosotros somos aceptos delante del Padre, somos justificados, santificados. Tenemos que tener esa fe. Pero sin ayuno, sin oración, imposible, porque nosotros cuando no ayunamos, no oramos, no está el poder de Dios. El poder de Dios tiene que acompañar a los creyentes. Esta palabra, como dice en 1 Corintios 2, al 4 al 5, ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Nuestra fe no está en la sabiduría. Nuestra fe está en el poder del Espíritu Santo, en el poder de la palabra de Dios. La palabra tiene poder. La palabra tiene poder. Si tú crees esta palabra, tú serás sano. Si tienes una enfermedad, serás sano. Dios va a cumplir la promesa en tu vida. Dios cumple aquella promesa en tu vida. Si tú le eres fiel a la palabra de Dios, vives en obediencia a la palabra de Dios. Vivimos en obediencia, guardamos sus mandamientos por la fe, porque por nosotros mismos es imposible. Por nosotros es imposible. Andamos en su voluntad por medio de la fe. Por medio de la fe. Santo Jesús. Abraham dejó a su padre, a su parentela, y él se fue a la tierra que Dios le prometió por medio de la fe, porque él confiaba en Dios. Él sabía que ese Dios era fiel. Él sabía que Dios era fiel y él confiaba. Él oyó la voz de Dios y él ha creído esa voz. ¿Creemos verdaderamente en la palabra de Dios o venimos simplemente a iglesia como si fuera religiosidad? ¿Creemos lo que está aquí? ¿Creemos lo que dice la palabra de Dios? Que pondréis la mano sobre los enfermos y sanarán.
¿Echaréis fuera demonios? ¿Creemos verdaderamente en la palabra de Dios? Ese género, Jesús le dijo, no sale sino con oración y ayuno. ¿Qué nos hace falta? Alimentar no la carne, sino el espíritu. Somos hijos de Dios, debemos alimentar el espíritu. Debemos alimentar el espíritu más que nuestra carne. Es necesario que alimentemos nuestra carne, sí, es muy necesario, pero debemos alimentar más el espíritu. El pueblo de Dios hoy está flojo. Santo Jesús, hoy el pueblo de Dios no alimenta el espíritu, no se alimenta en lo espiritual, no ayuna, no se consagra, no tiene oración. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé la fortaleza. Dios te dará la fortaleza, pero tú debes ser valiente, esforzarte y ser valiente, como lo dijo Dios a Josué. Esfuérzate, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, Santo Jesús. Dios nos manda que nos esforcemos, seamos valientes. Esto es terrenal, hay dificultades, tenemos pruebas, tenemos dificultades, pero debemos esforzarnos, porque nosotros no somos de aquí, no somos de este mundo, estamos aquí como de visita en este mundo. Nosotros no somos del reino de los cielos. Estamos aquí por un momento. Esto un tarde o temprano se va a acabar. No vamos a estar aquí para siempre. Tenemos que recordar eso, que no vamos a pasar siempre estas dificultades. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. En el mundo vamos a tener aflicción, vamos a tener prueba, vamos a tener aflicción, pero debemos confiar, debemos ser fuertes, esforzarnos y luchar por santificarnos, para agradar a aquel que nos llamó como soldados, que es Cristo, que nos llamó para que luchemos la buena batalla. Como dijo el apóstol Pablo, he luchado la buena batalla, he guardado la fe. Santo Jesús, debemos guardar la fe, debemos luchar esa buena batalla. Santo Jesús, gloria a tu nombre, Padre. Tú vives, Padre. Santo Jesús, si estamos aquí, confía, ten fe en el milagro que necesitas. Pero que se haga primero la voluntad de Dios, no la nuestra, sino la voluntad de Dios. Dios va a darnos lo que nosotros necesitamos, pero nosotros necesitamos hacer la voluntad de Dios, hacer lo que dice la palabra de Dios. Nosotros no necesitamos lo terrenal. Nosotros lo que necesitamos es lo espiritual, no lo terrenal. Nosotros muchas veces solo pensamos en lo terrenal, solo pensamos aquí. No buscando, dice la palabra de Dios, no buscando las cosas terrenales, sino lo espiritual. Debemos tener nuestra visión en las cosas que no se ven, en las cosas espirituales, en las cosas que no se ven. Esa tiene que ser nuestra meta. Nuestra meta es ser salvos, es estar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, que nos amó, que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Es estar en su presencia, es adorar al Señor de los señores, al Rey de los reyes, Santo Jesús. Porque a Él le debemos toda adoración, toda honra, toda gloria. Él es quien murió por nuestros pecados. Y nosotros debemos amarlo con toda nuestra vida. Cuando nosotros vamos al bautismo, nosotros hacemos morir el viejo hombre. De ahí nace un nuevo hombre. Hacemos morir. Como dice su palabra, aquí son hechas las cosas nuevas. Son hechas todas las cosas nuevas. El viejo hombre ha muerto. Y ahora vive un nuevo hombre en Cristo Jesús. Debemos andar en Cristo. Debemos andar en Cristo. Debemos caminar con Él.
Santo Jesús. Es difícil, pero cuando nosotros andemos con Él, vamos a tener gozo, vamos a tener paz y no va a ser difícil, va a ser fácil porque quien nos va a fortalecer, quien va a estar ahí, va a ser el Espíritu Santo, quien nos va a dar la fortaleza para nosotros ser fuertes. El reino de los cielos lo arrebatan los fuertes. Los cobardes no pueden entrar al reino de los cielos. Quien arrebata el reino de los cielos son los fuertes. Y los fuertes, la fuerza viene por medio de Jesucristo, por medio del Espíritu Santo. Por medio de su Espíritu Santo nosotros somos fortalecidos. Somos fortalecidos. Si tú te sientes sin fuerzas, si tú te sientes sin fe, clama a Dios. Clama a Dios. Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Clama a Dios, así como el ciego Bartomé que recibió la vista. Hoy es el día de tu milagro, hoy es el día de mi milagro, de nuestro milagro. Debemos clamar a Dios. No nos podemos ir sin nuestro milagro. No te puedes ir sin tu milagro. Clama a Dios. Señor, yo recibo tu palabra. Yo recibo esta palabra en nombre de Jesús. Yo recibo. Debemos recibir tu palabra. Yo también recibo esta palabra. No es para aquí para los hermanos. Esta palabra es para mí también. Dios me está poniendo la palabra, pero esta palabra es para mí. Yo necesito esta palabra también. Yo necesito humillarme más, ayunar más, buscar más, santificarme más. Santo Jesús. Porque no buscamos lo terrenal, sino lo celestial. No buscamos lo que aquí está terrenal, sino lo celestial, la vida eterna. Buscamos lo que no podemos ver, no lo terrenal. Santo. Jesús, gloria a tu nombre, Padre. Lo que le pidamos al Padre, creyéndolo, lo recibiremos. Si nosotros siendo malos, damos lo mejor a nuestros hijos, si nuestros hijos nos piden, y yo no tengo hijos, pero eso dice la palabra de Dios, Jesucristo dijo esa palabra. Si nuestros hijos nos piden pan, nosotros no le vamos a dar una piedra. No le vamos a dar una piedra. Si nosotros siendo malos damos lo mejor a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre dará lo que le pidamos? Y lo que le pidamos tiene que ser con fe. Si nos levantamos de la oración, como lo dije, dudando, es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Vuélvete, humíllate. Debemos humillarnos. Si mi pueblo se humillare, invocar en mi nombre, yo oiré desde los cielos, dice Dios, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Santo Jesús, si nosotros nos humillamos, si todavía no estás en paz, después de la oración, es que tienes dudas. Santo, y con dudas no podemos agradar a Dios. Con dudas nadie puede agradar a Dios. Ten fe, camina en santidad, camina apartados del pecado. Debemos caminar apartados del pecado. Santo Jesús, porque el enemigo es muy astuto. Y nos engaña. El enemigo es muy astuto. Nuestra carne también nos engaña. La carne también es religiosa. La carne puede consagrarse, puede así. La carne también es religiosa. Nuestra carne nos puede engañar. Dios conoce cada corazón. Dios nos conoce. Dios conoce lo que hay dentro de nosotros. Dios sabe y nosotros sabemos. Nosotros sabemos también si verdaderamente hemos pedido con fe.
si hemos orado con fe, porque si estamos tristes, tienes que saber que no has orado con fe, porque tienes que estar gozoso, porque estamos gozosos. El apóstol Pablo dice, gozoso en las tribulaciones. Debemos hasta gozarnos en las pruebas, en las tribulaciones, en las dificultades. Somos gozosos, pasamos pruebas, pasamos necesidad, y nosotros nos desmayamos, perdemos la fe. Que Dios tenga misericordia. Oh Jesús, Santo Jesús, gloria a tu nombre. Santo Jesús. Mira, en el libro de Lucas, capítulo 5, el 33 al 34, 35, entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Asimismo, los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Cuando estaba Jesús, sus discípulos no estaban ayunando, no ayunaban. Según nos dicen las Escrituras, no ayunaban. Y les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están en bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Porque Jesús estaba con ellos y por eso ellos no ayunaban. Mas vendrá días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Santo Jesús. El esposo se les fue quitado. El esposo es Jesús. Nuestro esposo, el esposo de la iglesia es Jesucristo. Y Él se fue. Él se fue, pero Él volverá. Él va a volver. Él se fue, pero nos dejó un consolador, el Espíritu Santo, que nos ayuda en nuestra dificultad, nos da fuerza para resistir, para aguantar, nos da fuerza, pero debemos perseverar en la fe, debemos perseverar en el ayuno. Tenemos ese propósito, tenemos esa misión, tenemos que consagrarnos, no tenemos que ser como el mundo es. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, más bien reprenderlas. No podemos andar como el mundo anda, en sus deseos y pasiones desordenadas. Tenemos que andar como hijos de Dios, como hijos de luz. Nosotros somos la sal de la tierra. Si la sal es insípida, ¿con qué será salada la tierra? Santo Jesús. Tenemos que andar como creyentes verdaderos. Aquí hay un pueblo de Dios, que hay un pueblo de Dios, porque el Espíritu Santo está aquí todavía. El Espíritu Santo nos ayuda, el Espíritu Santo es nuestro consolador, Santo Jesús. El Espíritu Santo es el que nos da palabra. Como nos dijo Jesús, en aquel día no os preocupéis qué habéis de decir. No os preocupéis, el Padre os dará lo que tenéis que decir en aquel día. Dios nos da, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da esas palabras. Es Dios mismo, el Espíritu Santo es Dios, y Él nos da las palabras. Él nos da esas palabras. Pero debemos obedecer. La fe viene por el oír. No solo oigo la palabra y no hago nada. La fe sin obras es muerta. Fe sin obras es muerta. No podemos decir, yo tengo fe, pero estoy en mi casa de brazos cruzados. La fe sin obras es muerta. Debemos caminar en fe, obedeciendo la palabra de Dios. Santo Jesús. Yo no sé cuánto el tiempo me ha pillado ya. Santo, gloria a tu nombre. Jesús. Si estamos en esta mañana, tenemos que saber que Jesús está aquí en medio de nosotros. Tenemos que saber que Él está con nosotros.
No dudes en tu corazón. No pongas dudas en tu corazón. No, que yo no ponga duda en mi corazón. Él está aquí. Él es quien me ha dado esta palabra. Él es quien nos ayuda. Él es quien nos da la fuerza cada mañana. El Espíritu Santo, Él está con nosotros. Él está con nosotros. Él es nuestro ayudador. El que nos da sustento de lo que necesitamos. Santo Jesús, gloria a tu nombre, Padre. Sigue ayudándonos, Padre. Sigue dándonos fuerza, Señor. Sigue ayudando a tu pueblo, Padre. Dale fortaleza, Señor. Santo Jesús, gloria a tu nombre. Mis queridos hermanos, voy a dejar hasta aquí el mensaje. Que Dios nos siga fortaleciendo. Confía en la palabra de Dios. Cree en la palabra de Dios, en la palabra que se predica. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Debemos creer en estas palabras, no dudando nada. No dudes, no pongas dudas en tu corazón. Cree la palabra de Dios. Cree la palabra de Dios. Camina. En obediencia puedes caminar cuando tienes fe. Por fe. Dios te da la fuerza. Camina haciendo la voluntad de Dios. Porque no buscamos lo terrenal. Buscamos lo espiritual. Buscamos lo que no vemos. Lo que no vemos. Bienaventurados aquellos que no vieron pero creyeron. Nosotros somos bienaventurados. Que Dios bendiga a la iglesia en el nombre de Jesús. Vamos a hacer una oración, hermanos, para terminar. La iglesia se puede levantar, poner de pie. Oh Espíritu Santo, Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, por cada vida, Señor, que has puesto en este lugar, Padre. Te damos gracias, Señor, por aquel mensaje, Señor, que nos has dado, Señor. Sigue dándonos fuerza, Señor, fortalécenos, Padre, para que sigamos en la fe, Señor. Para que sigamos con esa fe, Señor, que necesitamos, porque solo por medio de la fe nosotros podemos ser salvos, Señor. Bendice, Señor, también al pastor, Señor. Bendice al pastor de esta iglesia, Señor. Que no le falte la fe, Padre. Que no le falte la fe, que siga adelante, Padre. Vienen pruebas difíciles, pero si confiamos en ti, Señor, nosotros seguimos adelante, Señor. Danos esa fuerza para seguir confiando en ti. Bendice, Señor, cada vida, Señor, que ha escuchado, Señor, tu palabra, Señor. Dale fuerza, Señor, para caminar en tu palabra, Señor. Para buscar lo celestial, Señor. Para buscar el reino de los cielos y no lo terrenal, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.